Hola, buenas tardes. Mi nombre es Haider, estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira y como ya es habitual, pues voy a hacer un video sobre filosofía. En este caso voy a buscar explicar un poco acerca de Descartes, basándome obviamente en un apartado, un texto, el cual trata de las dificultades que hay del idealismo frente a la facilidad del realismo. El idealismo es, digámoslo así, de alguna manera un poco de la teoría de Descartes, y esto se encuentra en el texto Dilemas Morales. Debo decir y tener obviamente presente y en cuenta que me basé no solamente en el texto, porque cuando una persona no tiene ningún conocimiento previo acerca de Descartes se hace muy difícil leer, como era mi caso. En mi caso yo no tenía conocimiento ni nada acerca de Descartes, entonces cuando entré a leer el texto de él se me hizo de una dificultad enorme. Tanto es así que me demoré mucho tiempo leyéndolo, y no solo me demoré mucho tiempo leyéndolo, sino que lo trabajé en una manera muy fuerte, digámoslo así. Le dediqué mucho tiempo, entonces espero que les sirva algo esta explicación que les voy a dar acerca del texto, y no solo que les sirva algo, sino que les deje muchas dudas y se planteen muchas dudas, que es fundamental en Descartes la duda. Entonces, pues bueno, para empezar, bueno, debo decir antes de eso que les recomiendo, si ustedes se quieren meter de lleno con Descartes o empezar a leer él, que se lean este texto, y cuando terminen de leer ese texto hay una concatenación con un video que encuentran en YouTube de Darío. eh, bueno, no sé bien el apellido, es Straharbert, pero no, bueno, no lo leo de la mejor manera, que habla sobre Descartes. Es súper bueno y realmente les va a servir para aclarar dudas. Pues si en algún momento se lo podemos ver en la clase o el profesor lo plantea, me parece genial. Se llama Mentira a la Verdad, 4 Descartes, Meditaciones Metafísicas. Es un libro muy bueno. En particular este video deja muchas cosas claras que aparecen en el libro, pero realmente se aclaran de una manera más fuerte. Bueno, entonces para iniciar, en el texto, básicamente en la primera parte hay una contraposición entre el idealismo y el realismo, porque pues obviamente el autor plantea en el texto que el realismo es mucho más fácil y sencillo que el idealismo. Y al parecer parece lógico, ya vamos a ver por qué. Entonces, bueno, para empezar, debemos tener en cuenta que el idealismo filosófico nos plantea pues una actitud poco habitual, porque entender y comprender el idealismo es una cosa, pero ya acomodarlo al órgano visual de nuestro entendimiento es otra cosa, porque no estamos de alguna manera así acostumbrados a lidiar con ese idealismo que nos causa dificultades en nuestro entendimiento, porque pues plantea obviamente actitudes que ya vamos a ver más adelante que no son muy habituales. Debo decirles que si ustedes me ven leyendo un poco, mirando esto, es porque este es mi cuaderno de apuntes, y realmente el texto es muy complejo y son demasiadas ideas para alguien que nunca ha leído a Descartes. Entonces me toca recurrir a tener muchos apuntes para tratar de explicar y que las cosas queden bien explícitas y bien explicadas, porque de nada sirve que yo venga aquí y lea pero no les explique, o lo contrario, trate de explicar ideas que no tengo cómo justificarlas. Entonces espero que me entiendan y que comprendan, porque a veces me van a ver leyendo aquí, o bueno, en fin. Como les venía diciendo, el idealismo filosófico es un poco difícil porque no estamos acostumbrados a vivir con él, entonces causa dificultades. También debemos tener en cuenta que hasta el siglo XVI había una actitud natural del hombre, pero
Esto cambia y ahí yo creo que está el puente al idealismo cuando el hombre se empieza a dar cuenta de la existencia del universo y eso lo lleva a adoptar y suponer cosas que él ve y que toca, ¿sí? Entonces, cuando él adopta eso de cosas que ve y toca, eso lo lleva a suponer que está provisto de la facultad de la inteligencia y del pensamiento, ¿sí? Esto es fundamental, porque ahí es donde el hombre se da cuenta de que tiene la facultad de la inteligencia y del pensamiento, ¿sí? Otra cosa que debemos tener en cuenta es que la actitud realista es lógicamente es espontánea porque es una actitud natural, lo que no pasa con la actitud idealista, la cual es artificial. Y como es artificial, pues obviamente artificial porque no la traemos al mundo. Hay un, entonces, como esa actitud es artificial, hay una necesidad de, de que sea voluntaria. La actitud idealista debe ser sí o sí voluntaria. Hay que querer ser idealista para poder serlo. Si usted no quiere ser idealista y no puede, si usted no quiere ser idealista, lógicamente no va a poder hacerlo porque todo parte de tener una voluntad para aprender y meterse de lleno con algunos conceptos. No saber los conceptos, sino, como dijimos al primero, acomodarlos al órgano visual de nuestro entendimiento. Eh, bueno, hay algo que es muy fundamental en la actitud idealista y es que la voluntad es parte fundamental para negar o afirmar juicios, lo que no se veía antes, porque antes había la voluntad no era la que afirmaba o negaba juicios, sino era una operación exclusiva del intelecto, lo que no pasa ahora. Ahora lo que le concluye, o bueno, lo que hace el intelecto y el entendimiento es presentar las ideas a nuestra mente. Entonces el entendimiento nos presenta una idea y por medio de la voluntad creamos un juicio y afirmamos o negamos algo. No sé si me hago entender o bueno. Eh, Debemos tener en cuenta algo muy fundamental en la filosofía de Descartes y es que diciéndolo de alguna manera, el centro, la filosofía de Descartes y el idealismo recae sobre yo mismo. Sí, no era lo que pasaba con el realismo y bueno, con otras donde el centro somos todos y no cada uno. Yo creo que aquí ese es el punto central para entender esto y es que el idealismo es una actitud introvertida, una actitud para nosotros mismos. Y como es una actitud introvertida y para nosotros mismos y recae sobre nosotros mismos, es una actitud que necesita un esfuerzo para reflexionar. Claro, como es una actitud que recae sobre nosotros mismos, debemos hacer que haya una actitud reflexiva, la cual nos ayuda a reflexionar sobre nosotros mismos. No sé si es muy claro, pues espero que sí. Bueno, aquí un punto central para empezar a ver las diferencias abismales que hay entre el realismo y el idealismo. En el idealismo, el conocimiento va del sujeto a las cosas. O sea, en el idealismo las cosas se van elaborando por conceptos, ¿sí? Primero se elaboran conceptos y luego por la elaboración de esos conceptos surge la cosa, lo que no pasa en el realismo. En el realismo está la cosa y de la cosa surgen los conceptos. Aquí no, en el idealismo es lo contrario. Primero hay una elaboración de conceptos que nos lleva a ese término final o bueno, a lo que queremos llegar, que es la realidad de la cosa, ¿sí? Hay un camino en el cual primero buscamos, como ya le dije anteriormente, la elaboración de conceptos y para surgir la cosa. Primero se elabora un concepto. Aquí ya dejando un poco de lado el realismo nos enfocaremos
netamente en lo importante, bueno, no en lo importante, sino en el idealismo en sí. Ya cada quien define si es importante o no. Bueno, debemos tener en cuenta que esta parte que viene es muy compleja, mucho, mucho. Necesitan abrir un poco, porque hasta a mí me estalló la cabeza. Y es lo siguiente, eh, en todo pensamiento eh, ahí está el pensamiento como acto y objeto como contenido de ese acto. Esto lo que quiere decir es que está el pensamiento que piensa y lo pensado en el pensamiento. ¿Sí? Bueno, esto es fundamental de tratar de explicar porque desde aquí empieza la teoría del idealismo y es el pensamiento que piensa, o sea, el pensamiento que piensa es cuando eh, por inmediatez, que ya vamos a ver más adelante, creo un pensamiento sobre algo, ¿sí? Y lo pensaba por el pensamiento. Entonces la primera parte sería cuando yo creo un pensamiento sobre esto, ¿sí? Y luego lo que yo pienso acerca de esto. No sé si me hago explicar bien, pero ya más adelante se los va a explicar de una mejor manera. Bueno, debemos tener en cuenta que lo pensado en el pensamiento entra en contacto conmigo por el pensamiento, ¿sí? Esto es fundamental e importante. Lo pensado en el pensamiento se necesita el acto de pensar para que esto funcione. O sea, yo tengo una necesidad de pensar para poder que lo que yo piense entre en contacto conmigo. De nada sirve yo ver esto si no hago el acto de pensar. Cuando yo hago el acto de pensar en en este marcador, el marcador entra de alguna manera en contacto conmigo por el pensamiento. La mayoría de ejemplos los voy a tratar de explicar con este marcador. Bueno, se necesita lógicamente el acto de pensar para yo poderme poner en contacto con el objeto, en este caso con el marcador. Si yo no pienso acerca de este marcador, no me voy a poder poner en contacto con él. ¿Sí? Entonces ese sería el intermedio, el acto de pensar en esta parte de esto. Ya cuando hablamos de el pensamiento de lo pensado, ¿sí? Cuando yo pienso sobre algo, ese pensamiento es inmediato, ¿sí? Qué pena, pero es que esto es un poco difícil de explicar. Entonces les voy a leer un poco y luego les explico. El pensamiento de lo pensado es inmediato, no necesita intermedio alguno para estar en mí. Cuando el pensamiento sobre esto que pensé es inmediato, porque, bueno, lógicamente porque cuando yo pienso esto, cuando yo pienso Cuando yo pienso sobre el marcador, ¿sí? Eso es inmediato. Entonces está dentro de mí porque lo pensé pensé sobre el marcador. Bueno, entonces inmediato porque está sobre mí. Está en mí. Bueno, para ser más claros, cuando yo pienso algo, el algo en que pienso está más lejos de mí. Mi pensamiento de ese algo, en cambio, es lo que está más cerca de mí. Ustedes van a decir, uy, pero este marica no está siendo claro, al revés, todo lo contrario. No, no, no. Ya verán que sí. Por eso, ¿qué es la inmediatez? Es cuando yo pienso sobre algo. Eso es inmediato, ¿sí? Entonces, aquí dice algo muy lindo y es que cuando yo pienso algo, el algo en que pienso está más lejos de mí. Cuando yo pienso sobre el marcador, está más lejos de mí, ¿sí? Pero, mi pensamiento, lo que yo pienso acerca del marcador, está más cerca de mí. ¿Me hago entender? Eh, bueno, no sé si me hago explicar, pero es que es un poco difícil esta parte. Lo voy a volver de nuevo. Cuando yo pienso de algo, cuando yo pienso, ¿sí?
El algo en que pienso está más lejos de mí, ¿sí? Cuando yo pienso en el marcador está más lejos de mí. Pero, cuando, cuando ya pienso sobre el marcador está más cerca de mí. Eso es la inmediatez. Entonces, cuando yo pienso acerca de este marcador, cuando yo pienso sobre el marcador, esa inmediatez hace que yo esté en el acto de pensar, ¿sí? A ver, la inmediatez hace que el pensamiento que yo pienso sea mi propio yo en el acto de pensar, como se los acabé de explicar. Que lo que quiero decir aquí es que la inmediatez es la causable o la culpable de que el pensamiento que yo pensé, en este caso yo pensé un pensamiento sobre el marcador, sea mi propio yo en el acto de pensar, o sea, esté dentro de mí, sea parte de mí en el acto de pensar. Bueno, bueno, para seguir ahí, debemos tener en cuenta que los pensamientos son indudables porque son inmediatos, ¿sí? Y cuando yo pienso sobre algo, ¿sí? En este caso, cuando yo pienso sobre el marcador, esto es indudable porque es inmediato y es lo que está más próximo a mí. Si yo pienso sobre eso, esto es indudable eh, porque es aquello que es inmediato. Es una acción que yo realizo inmediata, entonces no puede ser dudable. Es indudable, pero debemos tener en cuenta, no quiero decir que los pensamientos sean verdaderos o falsos, no. Quiero decir que los pensamientos no son nada más que yo pensando. Cuando yo pienso, estoy haciendo pensamientos. Eso parece algo muy obvio, pero pues no. Más adelante en el texto se habla de que hablamos del yo pensante, ¿sí? Debemos tener en cuenta, como ya lo dije, que el yo pensante, bueno, esto no lo dije, qué pena, es inteligente, mas no inteligible. ¿Qué quiere decir que no es inteligible? Que no puede ser comprendido. El yo pensante es inteligente, mas no puede ser comprendido, porque es conciencia continente y es un ser pensante. Entonces, el ser de los idealistas, este del que estoy hablando, recae sobre el acto del entendimiento o el acto pensante. ¿Sí? Esto es fundamental porque aquí hay un gran problema, porque para el realismo no era, para el realismo el yo pensante era inteligible, ¿sí? Y como era inteligible, no había ningún problema en la existencia y la realidad, puesto que las consideraba como sí mismas inteligibles, o sea, posibles objetos del conocimiento, mientras que en el idealismo no pasa lo mismo. Uy, este video va a ser re largo. Bueno, en fin, me falta todavía un poco. Entonces, esto nos lleva a que el idealista no tiene más remedio que deducir, demostrar o construir la realidad del mundo exterior, pues como no es inteligible, el idealista debe construirla, ¿sí? Porque no es inteligible. Bueno, más adelante en el texto se habla sobre los pensamientos claros y oscuros, ¿sí? Y él menciona que el pensamiento oscuro es aquel que tiene una enormidad de razones, o sea, muchas razones para hacer un pensamiento confuso. O sea, los pensamientos oscuros y son aquellos que le dan margen a la duda y le dan origen al mundo sensible. Mientras que los pensamientos claros, por el contrario, son aquellos los cuales se pueden dudar, obviamente porque en Descartes hay que dudar de todo, pero las razones para dudar son mucho menos claras que los oscuros. En los oscuros las razones para dudar son mucho más claras, lo que no pasa en los pensamientos claros. Pero como ya les dije, lo único indudable en los pensamientos claros es el acto de pensar. El hecho de que yo sepa que estoy pensando algo, eso es indudable.
más no lo pensado, porque yo sé que estoy pensando algo, pero no sé si pensar sobre este marcador sea real o no. Pero que estoy pensando, sí. Porque obviamente como son pensamientos se puede dudar de lo que se está pensando, más no de qué se está pensando. Bueno, más adelante viene algo muy contradictorio y yo creo que está la parte en la cual pues me explota la cabeza porque Descartes plantea una hipótesis sobre un genio maligno. Pues es una hipótesis obviamente, y habla de que ese genio maligno es aquel que se empeña en engañarme a través de pensamientos claros y sencillos, los cuales a pesar de su evidencia pueden ser falsos. Esto es brutal porque de alguna manera él busca decir que no podemos dejarnos llevar en ocasiones de aquellos pensamientos que son muy sencillos y muy claros, porque a pesar de que tienen evidencia hay un genio maligno que de alguna manera nos está haciendo irnos por ese camino y que los pensamientos pueden ser falsos. Eso es como le explota a uno la cabeza, increíble. Entonces, ¿cuáles pensamientos? Sí, no, no. Bueno, pero detrás de eso hay un trasfondo y lo que él quiere mostrar es que ningún pensamiento en su estructura no posee ninguna garantía de que el acto pensado corresponda a una realidad, lo que ya les expliqué. El acto pensado de pensar sobre este marcador no me asegura que este marcador sea real o que lo que pienso acerca de este marcador sea la realidad. Bueno, ya ahora el tema que viene es un poco pues como que con este tema y como lo plantea Darío, porque pues él habla de que cuando él habla de Dios busca de alguna manera solucionar algunos problemas, pero no solo eso. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta en la época mataban a las personas, pues que obviamente las torturaban a aquellas personas que no creyeran en Dios. Entonces de alguna manera él encuentra el camino en Dios para que no lo... O sea, la época de alguna manera lo hace o le hace que impregne a Dios. Como ya vamos a ver, Dios existe. Entonces, pues, este es el punto de partida para lo que viene, que es muy fundamental para entender a Descartes, y es saber que Dios existe. Bueno, debemos tener en cuenta que el pensamiento de Dios es distinto. Es el único que se distingue de todos los pensamientos claros y distintos, ¿sí? Dios existe fuera de mi pensamiento, ¿sí? De alguna manera Dios existe fuera de mí porque no está dentro de mi pensamiento. Para esto hay 3 pruebas y 3 demostraciones de la existencia de Dios, ¿sí? Voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible porque igual ya 23 minutos viéndome en la cara no es mucho tiempo, pero espero que les sirva. Entonces la primera de estas 3 es que la idea de Dios, cuando se inspecciona, se encuentra que Dios es infinito, perfecto, infinitamente bueno, omnisciente y todopoderoso. Pero esa idea no nos asegura que saber si existe o no. Esa idea la podemos sacar de nosotros mismos, más no nos asegura que si existe o no. Bueno, la segunda, en la que diciéndolo de alguna manera, Descartes no cree mucho y no está seguro, es en el fundamento de mi existencia. ¿Cómo fundamentamos la existencia de nosotros? Descartes habla de que no puede ser a través de los padres, porque no puede ser a través de los padres otras cosas, porque no hay ningún motivo por el cual mi existencia sea la prolongación de un momento o de haber existido antes. O sea, mi existencia por ningún motivo puede ser una prolongación de un momento de mis padres o de algo de mis padres,
o de que yo haya existido antes. Entonces queda descartada la idea de que podemos fundamentar nuestra existencia a través de nuestros padres o de otras cosas. Bueno, entonces no, como no podemos fundamentar la existencia en eso, es necesaria la existencia de Dios, ¿sí? Como mi existencia es contingente, contingente significa que puede o no puede ser, entonces para poder se necesita de la existencia de Dios. Diciéndolo de otra manera, el fundamento de mi existencia, de que mi existencia sea contingente, es la existencia de Dios. Si Dios no existe, mi existencia no es contingente. No hay ningún fundamento. Y la tercera, en la que él cree, y pues es la que más se asemeja al pensamiento de él, es que Dios contiene a Dios en sí mismo. O sea, la idea de Dios es la única idea que en sí misma tiene realidad exterior. Bueno, a ver, para explicar un poquito más esto. Okay. Dios existe. Bueno, para continuar, la tercera y última de las ideas de Dios es que es una idea singular, ¿sí? Es única, es la única idea singular en la cual el pensamiento de Dios también es objeto de la existencia. Como yo pienso en Dios, como hay un pensamiento de Dios, eso genera que obviamente Él exista, ¿sí? Diciéndolo de alguna manera, es la única manera, pues es la que más confía Descartes para explicar a Dios. Pues Descartes considera que la idea de Dios como la única de las ideas, considera la idea de Dios como la única idea en la que en sí misma lleva el marchamo, o sea, la garantía de su realidad exterior. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios existe, tanto que el pensamiento de Dios contiene la existencia, contiene su misma existencia. Cuando hay un pensamiento de Dios, esto de alguna manera hace que Dios exista, porque contiene una existencia de un ser perfecto, el cual tiene una perfección. Entonces, pues, eso para tratar de explicar la idea de Dios. Debemos tener en cuenta que Dios existe y es infinitamente perfecto. Por tanto, no nos engaña. Entonces, como nos engaña, ya no hay un genio maligno, ¿sí? Y esto es fundamental, porque como ya no hay un genio maligno, ya no me voy a equivocar. O sea, sí, pero Dios pone en mi mano, en mi voluntad, el de equivocarme o no. Ya es cuestión mía si me equivoco o no. Dios coloca en mí la bueno, la idea de si me equivoco o no. Entonces, pues Dios obviamente permite que me equivoque, pero no es, esa decisión la tomamos nosotros. Entonces, también para seguir hablando un poco de la existencia de Dios, debemos tener en cuenta que la existencia de Dios es la garantía de que los objetos pensados por ideas claras y distintas son ideales, ¿sí? Tienen realidad, así que el mundo tiene realidad. ¿Por qué esto? Porque como ya no hay un genio maligno, las ideas que son claras y distintas son las mejores, o sea, son las que son ideales. Entonces, como son ideales, esas ideas contienen realidad. Y si contienen realidad, se puede decir que en el mundo tiene realidad, que el mundo contiene realidad. Si no hay un genio maligno y la existencia de Dios nos ayuda y nos da la garantía para que
los objetos que pensemos con ideas claras y distintas sean ideales y tengan realidad. Si los objetos tienen realidad, entonces el mundo tiene realidad. Bueno, y por último hay algo que me explotó porque él dice que, bueno, en lo que no estoy de acuerdo, que si se estudia las pasiones y emociones, nos daremos cuenta que son ideas confusas y oscuras, ¿sí? Y cuando nos demos cuenta de eso, desaparecerán las pasiones y el hombre puede vivir sin pasiones que estorban y molestan la vida. Pues esto es muy contradictorio, bueno, para mí no me parece, pues porque yo creo que el hombre en sí necesita de las pasiones y no entiendo cómo cuando nos demos cuenta de que las pasiones son ideas oscuras, las vamos a modificar. Eso es lo que trata de decir él. Él trata de decir que cuando entendamos que las pasiones y emociones son ideas confusas y oscuras, o sea, cosas que realmente no tienen clara y hay mucho por qué dudar de ellas, vamos a poder vivir sin ellas. Y son las pasiones que estorban y molestan la vida. Si se entienden las pasiones y entienden el daño que nos hacen o por qué nos hacen dudar, vamos a poder vivir sin ellas, para ser más explicado. Pero ya para terminar, y hay algo que es fundamental, y es que René Descartes cae en un profundo solicismo. ¿Qué es solipsismo? Es que no puede probar nada más la propia existencia. Y eso es una de las críticas que más se le hacen a Descartes. Yo creo y espero que les haya servido mucho esto, mucho para entender las tres ideas de Dios que son fundamentales para entender por qué Dios existe. ¿Sí? Dios existe tanto que es perfecto, ¿sí? Y tanto que como es una idea de singularidad, ¿sí? Una idea particular, cuando pensamos en Dios o cuando se piensa en Dios, también se afirma su existencia. Es en el único caso, porque en ningún otro caso, si nosotros pensamos en este marcador, no estamos asegurando que exista. Pero si pensamos en Dios como es una idea perfecta y es una idea singular y particular, la única, cuando pensamos en esa idea de Dios, también estamos afirmando que existe. Esto es muy controversial y muy polémico, pero es así lo plantea el texto. Bueno, espero que les haya servido tanto como a mí para entender muchas cosas fundamentales, entender cómo es fundamental que yo entienda que el pensar en esto no hace que sea real, pero el hecho de que yo esté pensando en esto sea lo único real. Bueno, no creo que sea mucho más para explicar, creo que esto es fundamental y espero que les ayude.